transverso electromagnético, el transverso eléctrico y el magnético. Y vamos a ver unos ejercicios ahí para que puedan ver, ¿sí? El día jueves, como les decía, igual continuaremos con materia en la hora que tenemos de 7 a 8. Y si ya regresamos a la parte presencial, la próxima semana para que lleven los elementos, pedimos del laboratorio y que puedan ahí, que puedan hacer ahí en el laboratorio del proyecto, ¿ya? Entonces ya mañana entonces realizaría la parte de la inscripción. Para hacer, ¿ya? Entonces, listo, ahorita les voy a poner un video que tiene relación con lo que es la parte de lo que les mencioné, ¿ya? De la línea de transmisión. Me avisan, por favor, si se ve. Sonido. Listo, ¿ya? Entonces pongan atención, por favor. Vamos a ver el siguiente video. En este video vamos a empezar a platicar sobre los modos de propagación electromagnéticos que pueden existir en algunos medios de propagación, en algunos medios de conducción. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en aquellos modos de propagación que se pueden dar en las guías de onda. Las guías de onda no es otra cosa más que, viéndolo desde un punto de vista muy simplificado, son tubos conductores que pueden tener la geometría de un rectángulo o de un cilindro. Para entender un poquito más el comportamiento de las guías de onda, nos vamos a enfocar primero en describir brevemente lo que son los modos de propagación que se pueden generar en estos elementos. El primer modo de propagación que vamos a mencionar es el modo transverso electromagnético o modo TEM. Este modo transverso electromagnético se va a caracterizar porque su componente campo eléctrico en la dirección de propagación y la componente de campo magnético en la dirección de propagación siempre van a ser cero. Tenemos otro modo de propagación que es el modo transverso eléctrico, también conocido como ondas H, en el cual tenemos como característica que la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación es cero, pero su componente de campo magnético en la dirección de propagación es diferente de cero. Por eso es que le llamamos ondas H. Por el otro lado, el modo de propagación transverso magnético, también conocido como ondas E, es aquel en el cual la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación es diferente de cero, pero la componente de campo magnético en esa dirección de propagación es igual que cero. Viéndolo de una forma gráfica, vamos a suponer que tenemos nuestro eje X, Y y Z y vamos a tomar a Z como nuestra dirección de propagación, y aquí estamos representando un vector cualquiera, donde en color verde tenemos la componente AY, en color amarillo tenemos la componente AX y en color rojo tenemos la componente AZ. Con esta figura queremos representar tanto un campo magnético como un campo eléctrico para simplificar y entender un poquito más la figura. Entonces, en el caso del modo transverso electromagnético, si esto aquí me está representando mi componente en Z, esta componente no existiría para el transverso electromagnético, ya sea tanto en campo eléctrico como en campo magnético. Para el caso del transverso eléctrico, como he mencionado, la componente en Z de campo eléctrico no existiría, pero la de componente de campo magnético en Z sí existiría, es decir, esta sería una componente de campo magnético, más no así la componente en campo eléctrico, esta no existiría. Para el transverso magnético sí existiría la de campo eléctrico y no existiría la de campo magnético, entonces esta expresión, esta figura en rojo, estaría representando la componente en campo eléctrico. Una de las curiosidades de las ondas transversas electromagnéticas
es que pueden existir solamente cuando existen dos o más conductores. También se pueden existir cuando tenemos ondas planas, ya que en este caso decimos que no tenemos componentes en la dirección de propagación. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que para tener esta aseveración estamos considerando como si tuviéramos dos conductores infinitamente separados, de tal manera que nosotros estuviéramos imaginando como unas placas paralelas cuya separación es infinita. Entonces, si yo tengo un solo conductor, estas ondas no se pueden generar, no se pueden soportar. Entonces se harían cero. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, estas ondas podrían existir, por ejemplo, en un cable coaxial, en un cable bifilar, en una microcinta, en una strip line, como vamos a ver más adelante, lógicamente con ciertas condiciones muy particulares. ¿Por qué? Porque esas líneas de transmisión presentan dos conductores. Sin embargo, en las líneas de transmisión que vamos a ver a continuación, que son las guías de onda, solamente existe un conductor. Por lo tanto, los modos TEM no se pueden soportar en las guías de onda. Sin embargo, sí podemos soportar modos transverso eléctrico y modos transverso magnético. Empezando con las guías de onda, vamos a inicializar este tema con las guías de onda rectangulares. Y la guía de onda rectangular, como su nombre lo indica, tiene el perfil de un rectángulo con longitud L. Las dimensiones de la guía de onda es que la parte más ancha del rectángulo lo vamos a tomar como la longitud A y la menor distancia como la longitud B. En este caso, siempre hay que recordar que la magnitud A siempre va a ser mayor que la longitud B. Eso debe quedar bien definido. Entonces, como esta guía de onda, como hemos mencionado, no soporta ondas transverso electromagnético, pero sí va a soportar ondas transverso eléctrico y también va a poder soportar ondas transverso magnético. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar cada uno de los casos que sí se pueden soportar por estas guías de onda. Entonces, iniciando con el transverso eléctrico, nosotros sabemos entonces que para el caso del transverso eléctrico, la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación va a ser igual a 0, pero la componente de campo magnético en la dirección de propagación es diferente de 0, es decir, sí va a existir. Entonces, para este caso, tenemos que la solución de la ecuación de onda se nos presenta de la siguiente manera, o más bien la ecuación que nos identifica este comportamiento está dado de la siguiente manera. Segunda parcial derivada con respecto a nuestra dimensión x dos veces más la segunda derivada con respecto a nuestra dimensión y dos veces más kc al cuadrado por nuestro campo en la dirección de xy va a ser igual a 0. Entonces, ¿quién es esa variable kc que estamos poniendo en esta ecuación? Nosotros habíamos escuchado anteriormente de la variable k, y esa variable k nosotros la habíamos denominado como el número de onda. Y ese número de onda sabemos que es un valor importante con unidades de 1 sobre metro. En el caso de kc también se le llama número de onda, pero a la frecuencia de corte. Entonces, este valor kc también es significativo cuando estamos utilizando guías de onda, porque va a jugar un papel muy importante en cómo se está propagando la onda electromagnética dentro de nuestro tubo. La onda electromagnética se va a estar moviendo de un punto a otro
dentro de nuestro tubo y lógicamente va a depender de las propiedades de los materiales que tengamos dentro de ese tubo rectangular. Puede ser que tengamos vacío donde mu y epsilon se transformen directamente en mu0 y epsilon0 respectivamente, ya que mu r y epsilon r van a ser igual que 1. Entonces, recordando, mu es igual a mu0 por mu r y epsilon es epsilon0 por epsilon r. Entonces, en el vacío o en el espacio libre nosotros tenemos que estos valores son igual a la unidad, por eso es que estos elementos se transforman en mu0 y epsilon0 respectivamente. Sin embargo, la guía de onda puede estar llena de algún material dieléctrico que va a estar representado por mi permitividad, o puede estar relleno en parte por un material ferromagnético que va a estar representado por mi permeabilidad. Entonces, la solución de esta ecuación nos dice que nuestra componente de campo magnético en las tres dimensiones en X, Y y Z va a estar determinada por la siguiente expresión: una componente de campo eléctrico en la dirección de propagación que va a ser función de las otras dos dimensiones por la exponencial de menos J beta Z. Y ya sabemos que beta es una constante de fase o una constante de propagación con unidades de 1 sobre metro. Y Kc, ¿quién es este Kc? ¿De dónde lo estamos obteniendo? Bueno, sucede que Kc va a ser igual a K al cuadrado menos beta al cuadrado. Esta es una expresión que vamos a estar manejando muy seguido en la solución de las ecuaciones de las guías de onda, tanto rectangulares como circulares. Entonces, al resolver la ecuación, tenemos que nuestra componente en la dirección de propagación del campo magnético está dado como A subíndice m, n, coseno de m, pi x entre A, coseno de n pi y sobre b, exponencial de e a la menos j beta z. Esta AMN es una constante con una amplitud arbitraria, es una constante de proporcionalidad después de resolver la ecuación diferencial. Está dada la solución por estos dos cosenos y aquí vamos a ver cada una de las componentes. ¿Quién es m? ¿Quién es n? M y n son los subíndices que nos van a determinar el número de modo de propagación que tenemos en esa guía de onda, y son números enteros a partir del 0, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente cada uno de ellos. X es la dimensión de nuestra guía de onda, o más bien, no la dimensión, sino la dirección de propagación en la coordenada X, la dirección de propagación en la coordenada Y. A, esta sí es la dimensión de nuestra guía de onda, y B es la dimensión también de nuestra guía de onda rectangular, recordando que A siempre es mayor que B. Nuestra exponencial negativa, hay que recordar que esta exponencial negativa nos está diciendo que voy a tener una onda electromagnética, en este caso propagándose en la dirección positiva del eje de las zetas. En general hemos estado hablando de ondas electromagnéticas, aunque para los casos particulares aquí estamos hablando simplemente de una onda de campo magnético, de una intensidad de campo magnético. Entonces esta intensidad de campo magnético o ese campo magnético está viajando en el sentido positivo de las zetas, acordándonos que esta exponencial negativa nos da la dirección positiva del eje. Ahora, cada una de las componentes que tenemos dentro de esa guía de onda rectangular para el modo transverso eléctrico están dadas por estas expresiones: EX, EY, HX, HY. Hay que recordar que como es un transverso eléctrico, la componente que tenemos en EZ es igual con 0. Por eso no tenemos ninguna componente aquí que sea E de Z, pero H de Z sí existe y siempre va a existir. Entonces, para el caso de EX, tenemos toda esta expresión que tiene las mismas características muy semejantes a las que tenemos acá, maneja las mismas variables, simplemente J pues es nuestro número imaginario,
omega es nuestra frecuencia angular, mu la permeabilidad, n y m son los subíndices del número de modo que se está excitando dentro de nuestra guía de onda, y repetimos, son valores enteros a partir del 0 y combinaciones de estos. AMN pues, es la amplitud arbitraria, y la exponencial negativa que tenemos aquí simplemente es la que nos está diciendo cómo se va a propagar. Acuérdense que estamos hablando aquí de beta, pero nos está indicando que se está propagando en el sentido positivo de las zetas. ¿Por qué es importante tener estas ecuaciones y analizarlas? Aquí, como mencionamos, m y n son números enteros positivos a partir del 0 y todas las combinaciones que en ellos emane: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en esta ocasión? Vamos a ver de estas ecuaciones que tenemos, para el caso de este individuo de h de z, este siempre va a existir. Si m y n valen 0, simplemente aquí tenemos coseno de 0 multiplicado por algo, pues es la unidad multiplicado por una ecuación. Si es 0, 1, 1, 2, etc., este elemento siempre va a existir, esta componente. Ahora, si yo tengo 0, 0, como va a ser x, en x, simplemente aquí yo tengo que, aquí tengo un valor 0, aquí tengo un valor 0, aquí tengo un valor 0 y aquí tengo otro valor 0. Entonces, como podemos observar, para estas dos combinaciones, para m igual a 0 y n igual a 0, ninguna de estas componentes existe. Y si ninguna de estas componentes existe, entonces no va a existir un modo de propagación, porque no basta solamente con este elemento que exista. Tiene que existir al menos una de estas componentes para que exista propagación. Por lo tanto, el modo transverso eléctrico 0, 0 no va a existir. ¿Qué pasa con el 0, 1? Si m es 0, n es 1, aquí ya tenemos que este es 1, pero este m es 0 y este es 1, entonces la ecuación no se hace 0 inmediatamente, es decir, va a haber componentes en x y y que sí van a existir. Por lo tanto, este elemento, esta componente de campo eléctrico sí va a existir. Si aquí es m0, esta no existe, esta tampoco existe, pero esta sí va a existir. Entonces van a existir estas dos y esta componente. Por lo tanto, el modo transverso eléctrico 0, 1 sí existe. Lo mismo va a pasar con el 1, 0, el 1, 1, el 0, 2, el 2, 0, el 2, 1, el 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las combinaciones posibles que tenemos con los subíndices m y n, van a existir todos estos modos de propagación, excepto el transverso eléctrico 0, 0. ¿Qué es un modo de propagación? Se preguntarán. Bueno, pues es la forma en cómo se van a conformar las líneas de campo eléctrico y magnético dentro de nuestra guía de onda. Mientras más se incremente el índice, la densidad de las líneas y su complejidad se ve incrementada también. Ahora bien, despejando el valor de Kc como lo teníamos anteriormente, yo voy a tener que el valor de Kc es igual a la raíz de mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Habíamos obtenido que beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrado menos kc al cuadrado. Entonces, sustituyendo la ecuación de arriba, yo voy a tener que beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrado menos mpi sobre a al cuadrado menos npi entre b al cuadrado. Ahora, vamos a analizar con detenimiento esta ecuación. Hay que recordar que beta es la parte imaginaria de mi constante de propagación compleja. Entonces, este número tiene que ser un número real. Si esta ecuación me diese un número imaginario, es decir,
Si Kc fuera mayor que K, entonces yo aquí tendría en ese radical un valor J raíz de algo, porque simplemente este valor sería más negativo que este y yo tendría un número negativo dentro de mi radical, y al sacarle raíz pues simplemente yo tendría un valor J de un valor negativo. Si eso pasa, yo voy a tener que J con la J de este elemento se vuelve un valor real. Y hay que recordarnos que el valor real de mi constante de propagación compleja es alfa. Y recordemos quién es alfa, pues es la constante de atenuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera esta condición, la combinación de M y N que yo tuviera en esta parte simplemente me da un modo que no se puede propagar dentro de la guía de onda. Caería exponencialmente. Es decir, yo tengo una onda electromagnética que va a entrar a la guía de onda y esta por sus características se cumple este factor, la amplitud caería exponencialmente y no existiría propagación dentro de la guía de onda. Entonces, para que exista propagación dentro de la guía de onda, entonces vamos a ponerlo aquí, para que exista propagación en la guía de onda, K siempre debe ser mayor que Kc. No necesariamente mucho mayor, simplemente con que se cumpla la condición de que K sea mayor que Kc, entonces va a existir un modo de propagación dentro de la guía de onda. Si yo sustituyera, por ejemplo, el modo de propagación Mn igual a 0 a una frecuencia mucho menor de la que yo tendría aquí, automáticamente yo tendría un valor que no me permite que se propague la señal. Entonces, hay que corroborar a la frecuencia que se debe propagar cada uno de los modos que tenemos habilitados. Por ejemplo, para este caso yo tengo el modo 01, 10, 11, 02, 20, 21, 12. Por ejemplo, podríamos seguir ahí con el orden y tener muchos más modos de propagación, pero como mencionamos, la complejidad de las líneas de campo eléctrico y magnético, en este caso de campo eléctrico de esos modos de propagación, se hace más compleja. Entonces, cada uno de esos modos de propagación presenta una frecuencia de corte, y esa frecuencia de corte de los modos Mn está dado de la siguiente manera: Kc entre 2pi raíz de mu por epsilon. Si sustituimos el valor de Kc, entonces esto va a ser igual a 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon, que multiplica a mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Esta fórmula me dice cuál es la frecuencia de corte en la cual el modo se va a empezar a propagar. De una manera muy burda, vamos a suponer que yo tengo una línea, un eje coordenado de frecuencia y de modo de propagación TMM. Entonces, a cierta frecuencia Fc XX se va a empezar a propagar un modo. A otra frecuencia FCX1, por decir algo, se va a empezar a propagar el otro modo. A otra frecuencia, vamos a llamarle FCJJ, por decir algo, por poner un número cualquiera, se empieza a propagar otro modo.
Puede haber ocasiones en que haya dos modos que se propaguen a la misma frecuencia, puede darse ese caso. Entonces, lo que nos da esta fórmula es esa frecuencia a la cual va a empezar a trabajar nuestra guía de onda con cada uno de sus modos de propagación. Ahora bien, ¿cuál nos interesa principalmente? Nos interesa el primer modo, que es este. Y este primer modo, el que empieza a propagarse primerito, antes de esta frecuencia de corte, no existe propagación. Aquí no se va a propagar ninguna onda electromagnética, ¿sí? Al menos que tenga que subir esa frecuencia. Antes de ella no existe propagación. Entonces, por eso es importante este primer modo. Y ese primer modo se le llama modo dominante. Ahora bien, de esta expresión, lo que necesitamos es obtener cuál de los modos presenta la menor frecuencia. Porque una vez que encontremos la menor frecuencia, el menor valor de frecuencia, nosotros vamos a encontrar ese modo de propagación. Ahora bien, ¿de quién depende ese modo de propagación o esa frecuencia? Para nosotros estos valores son constantes, puesto que se están propagando en un mismo medio. Mu y epsilon van a ser constantes para ese medio de propagación. A y B son las dimensiones de la guía de onda. Pi, lógicamente, es una constante. Y nuestras variables van a ser m y n, donde esas m y n, como habíamos mencionado, pues son valores enteros a partir del 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 2, así sucesivamente. Lógicamente, lo primero que podemos apreciar es que mientras menores sean los subíndices o los índices m y n, pues el valor de la frecuencia va a ser menor. Recordando que este valor no existe. De hecho, si lo sustituimos acá, pues toda la expresión nos da 0, por lo tanto no tendríamos una frecuencia de propagación. Pero, analizando los otros términos, podemos darnos cuenta que si yo sustituyo el 0, 1 o el 1, 0, voy a tener el menor valor posible, pues ya que si sustituyo 1, 1, 0, 2 o 2, 0 o 2, 2, etc., este valor inherentemente en primera instancia parecería ser mucho más grande. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir estos valores para estos dos primeros casos, para el modo de propagación 0, 1 y para el modo de propagación 1, 0. Haciendo eso, en nuestra fórmula de frecuencia de corte, vamos a empezar con el 0, 1, pues voy a tener 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon por la raíz m igual a 0, n igual a 1, entonces este término se iría a 0, yo aquí tendría pi sobre b al cuadrado, raíz de eso, pues simplemente me da pi sobre b al cuadrado, raíz de eso, pues simplemente yo tendría 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon por pi sobre b. Se elimina el pi y yo tendría entonces 1 sobre 2b raíz de mu por epsilon. Para el siguiente caso, yo tendría frecuencia de corte 1, 0 es igual a 1 sobre 2pi raíz de mu por epsilon por la raíz, en este caso, como ahora n es 0, ese valor se va a 0, yo aquí tengo m1, entonces yo tendría pi sobre a al cuadrado. De hecho, vamos a hacerlo de una vez, quitando la raíz, entonces yo tendría pi sobre a. Eliminamos los pi's y esto es igual a 1 entre 2a raíz de mu por epsilon. Ahora, ¿cuál de estas dos expresiones es menor? ¿Cuál nos da un menor valor?
Eso es simple. Hay que recordar que lo mencionamos al inicio, que A y B son las dimensiones de nuestra guía de onda y que A siempre va a ser mayor que B. Por lo tanto, esta segunda expresión va a ser la menor, ya que estamos dividiendo por un número más grande. Entonces, como este es un número menor, yo voy a tener que el transverso eléctrico con subíndices 1 y 0 es el modo dominante. Es decir, es el primero que se va a propagar y el que nos va a dar la frecuencia de corte inferior de nuestra guía de onda. La impedancia que va a presentar la onda electromagnética dentro de nuestra guía de onda, vamos a llamarla Z transverso eléctrico. Esta está dada por la relación de nuestra componente de campo eléctrico en la dirección X entre la componente de campo magnético en la dirección Y. Y esto va a ser igual a K eta entre beta, donde eta, recordemos que es la relación de mu entre epsilon. Si estamos hablando de una guía de onda que no tiene relleno, entonces eta es aproximadamente 377 ohms. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guía de onda que tiene espacio libre dentro. Ahora bien, todas las guías de onda o todas las ondas electromagnéticas, como hemos mencionado, pues está representado no solamente por su impedancia, sino también está representado por su longitud de onda y por su velocidad de fase. En el caso de la guía de onda, nosotros tenemos que la longitud de onda se llama longitud de grupo. Y esa longitud de grupo está sobre como 2pi sobre beta. Esta es una ecuación que es muy similar a la que tenemos en las diferentes escenografías que habíamos visto anteriormente, pero con la diferencia de que el valor de beta va a cambiar. Este valor es mayor que 2pi entre k, es decir, que el espacio libre es donde teníamos nuestra lambda en espacio libre. ¿Por qué es mayor? Porque beta va a ser un número menor. Ya tenemos que beta es k cuadrada menos kc al cuadrado. Lógicamente, al resolver esta ecuación, tenemos que el valor de k que tenemos acá se le va a restar el valor de kc. Por lo tanto, esta beta siempre es menor que k. Y por lo tanto, la longitud de onda de grupo siempre va a ser mayor. Ahora bien, nuestra velocidad de fase. La velocidad de fase está dada como omega entre beta, y esa es una ecuación que también hemos venido manejando. Sin embargo, esa beta nuevamente es menor que la que tenemos en espacio libre, por la misma condición que tenemos aquí. Y esto es igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los términos, la velocidad de fase que tenemos dentro de nuestra guía de onda puede ser mayor a la velocidad de fase que tenemos en espacio libre. Entonces, esa es una consideración que se puede dar dentro de una guía de onda. Ahora bien, para cuestiones del transverso eléctrico 1,0, que es nuestro modo dominante, podemos tener las siguientes simplificaciones. Kc va a ser igual a pi sobre a. Entonces, beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrada menos pi sobre a al cuadrado. Ahora bien, en las guías de onda, como en toda línea de transmisión, nosotros tenemos atenuaciones, es decir, nuestra onda electromagnética se va a atenuar cuando se propaga dentro de una guía de onda.
En el caso de las guías de onda tenemos dos tipos de atenuaciones. Lo vamos a representar por la letra alfa porque es nuestra constante de atenuación, y esa atenuación total la vamos a dividir en dos factores, alfa C y alfa D. ¿Quién es alfa C? Alfa C es la atenuación por conductor. Es la atenuación que se da en el conductor, recordando que los conductores no son perfectos, que presentan cierta resistencia o más bien cierta conductividad finita. ¿Quién es alfa D? Pues es la atenuación dada por el dieléctrico. Este caso es cuando nosotros tenemos un dieléctrico dentro de nuestra guía de onda y esta está generando también una atenuación extra a nuestra onda electromagnética. En el caso de alfa C, la podemos calcular de la siguiente manera: RS entre al cubo B beta K eta, que multiplica a 2b pi cuadrada más a al cubo K al cuadrada. Y las unidades que maneja la atenuación, como hemos mencionado en un inicio, es de Nepers por metro. Entonces, aquí podemos calcular la atenuación que se está generando por un mal conductor o por un conductor que tiene una conductividad finita. Para el caso de la atenuación por dieléctrico, la podemos calcular de la siguiente manera: K al cuadrada tangente de delta entre 2 beta, y también tiene unidades de Nepers por metro. Ahora bien, de estas ecuaciones conocemos todo. A y B son las dimensiones de nuestra guía de onda. Beta pues, es la constante de fase que ya calculamos con el radical. K pues, es el número de onda. Eta pues, es la impedancia. Y nos falta determinar RS. RS se conoce como resistencia de superficie. Y esa resistencia de superficie la podemos encontrar de la siguiente manera: RS va a ser igual a la raíz de omega mu entre 2 sigma. Omega, ya sabemos, pues es nuestra frecuencia angular, 2pi por f. Mu, pues es la permeabilidad. En el caso de que no tenga una permeabilidad relativa, utilizamos mu0, que es el valor, hay que recordarlo, de 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Y sigma es nuestra conductividad. Hay que recordar que esa conductividad pues, va a ser dependiente del tipo de conductor que estemos utilizando: plata, oro, cobre y así sucesivamente. Entonces, con estos dos valores yo puedo determinar cuál es la atenuación total que pueda presentar mi onda electromagnética dentro de nuestra guía de onda. Ahora bien, algo curioso es que la unidad de Nepers no es una unidad muy común utilizada en ingeniería, al menos no es muy conocida, salvo ciertas circunstancias. ¿Cuándo conocemos o cuándo podemos asimilar con mejor criterio cuando una señal se está atenuando? Cuando esta la representamos en decibeles. Para transformar de Nepers a decibeles tenemos la siguiente expresión. Entonces, de Nepers por metro a decibeles sobre metro, yo voy a tener la siguiente expresión: alfa t
vamos a ponerlo aquí en decibeles, va a ser igual a menos 20 logaritmo de E a la menos alfa t en amperes por metro, y esto nos va a dar decibeles. Entonces, con esta parte concluimos el análisis del modo de propagación transverso eléctrico, y en el siguiente video analizaremos el modo de propagación transverso magnético. Para retomar el análisis de la guía de onda rectangular, tenemos ahora cómo se comporta el modo transverso magnético. Para eso hay que recordar que la componente de campo magnético en la dirección de propagación es 0, pero debe existir la componente de campo eléctrico en esa dirección de propagación. Entonces, esta componente va a existir, pero no necesariamente todas las componentes ortogonales, las cuales estamos representando con las ecuaciones que tenemos acá abajo. Entonces, estas ecuaciones son similares a las que mostramos anteriormente para el modo de propagación transverso magnético, lógicamente con algunas combinaciones, y donde nuevamente podemos analizar el comportamiento de estos a través de los subíndices M y N, donde nuevamente estos son valores reales enteros, empezando desde el 0, y las combinaciones que podemos tener de todos ellos: 1, 1, 1, 0, 0, 1, y así sucesivamente, 0, 2, 2, 0, 1, 2, y así respectivamente. Entonces, de esto podemos hacer el mismo cálculo que hicimos anteriormente, donde podemos ver que nuevamente el 0, 0 no va a existir, porque aquí tenemos componentes que empiezan con el subíndice M, N, N, M, y todos estos son ceros. Multiplicar por todas estas componentes, tenemos entonces que este modo de propagación no va a existir. El 1, 0, donde M es igual a 1, N es igual a 0, y nosotros tenemos que aquí N es igual a 0 para el primero. Entonces esta es una función seno que se hace 0 y todo el término se hace 0. Para este caso también tenemos que aquí N vale 0 y todo esto se hace 0. Aquí nuevamente tenemos un valor de N igual a 0 y todo esto se hace 0. Aquí tenemos nuevamente el seno de 0 y todo este elemento se hace 0. Entonces nuestro modo de propagación TM10 tampoco va a existir. ¿Qué pasa con el 0,1? Si M vale 0, este automáticamente no existe por este producto. Aquí tenemos seno de 0, entonces este tampoco va a existir. Tenemos aquí N1, pero aquí tenemos M0 por el seno de 0, entonces este tampoco va a existir. Y aquí tenemos también un 0 y este tampoco va a existir. Entonces estos no existen. En general, todo aquel modo de propagación transverso magnético que tenga un subíndice 0 no va a existir. Van a existir todos aquellos cuyos subíndices N y N sean diferentes de 0. Para este caso, podemos observar que el índice con un menor valor es el transverso magnético 1, 1. Para los demás tenemos valores 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Nuevamente, para este tipo de propagación, tenemos que la constante beta sigue siendo exactamente la misma que para el caso del transverso eléctrico, donde está dada por K cuadrada menos KC al cuadrada. Y si sustituimos el valor de KC, pues sigue siendo K cuadrada menos MP sobre A al cuadrado menos NP sobre B al cuadrado. Recordando que A y B son las dimensiones de nuestra guía de onda y A siempre va a ser mayor que B. Ahora bien, la frecuencia de corte sigue siendo la misma expresión, pero ahora vamos a calcularla para el modo de propagación 1,1 porque es el modo que presenta los menores índices. Por lo tanto, es la frecuencia que debe ser menor dentro de todos aquellos modos de propagación transverso magnético. Si sustituimos esos valores en la fórmula, yo voy a tener el siguiente resultado: 1
sobre 2pi raíz de mu por epsilon, que multiplica a la raíz de pi sobre a al cuadrado más pi sobre b al cuadrado. Y claramente podemos observar que esta expresión es más grande que la frecuencia de corte del transverso eléctrico 1,0. Por lo tanto, el transverso eléctrico 1,0 es el modo dominante de todos los modos, incluyendo los transversos magnéticos. Ahora bien, nosotros con esto podemos observar que el modo transverso eléctrico es el primero en propagarse, como habíamos mencionado, es el que nos va a dar la frecuencia de corte inicial que va a presentar la guía de onda, en este caso en particular. Aquí estamos haciendo un esbozo simplemente muy simplificado de cómo se vería aquí. Tenemos la frecuencia de corte del transverso eléctrico 1,0. Aquí tenemos que considerar que esta es la única dato certero que podemos tener. Es decir, yo voy a saber que el transverso eléctrico 1,0 es el primero que se propaga, pero no necesariamente quiere decir que el siguiente modo, que es el transverso magnético 1,1, va a ser el segundo en propagarse. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque dentro de estos puede haber otros modos que son el transverso eléctrico 1,1, por ejemplo, o el 0,1, que se pueden propagar antes que el transverso magnético 1,1. Ahora bien, el orden en los que se propagan los modos no siempre es el mismo. Puede variar dependiendo de las dimensiones A y B de las guías de onda. Entonces, lo único que sabemos con certeza es que el transverso eléctrico 1,0 es el primero en propagarse. ¿Quiénes se van a propagar después de este? El orden en que se van a propagar, ese no lo podemos deducir hasta que no resolvamos la fórmula de la frecuencia de corte para cada uno de los modos que a mí me interese analizar. Para terminar de explicar el comportamiento de las guías de onda rectangulares, vamos a hacer un pequeño ejemplo numérico, el cual nos pide encontrar los primeros 5 modos de propagación y la atenuación total en una guía de onda rectangular con dimensiones A igual a 1.07 centímetros, B igual a 0.43 centímetros. La guía de onda la vamos a considerar que está rellena de un material dieléctrico con una permitividad epsilon R de 2.2 y una tangente de pérdidas igual a 0.001. Este dato de la tangente de pérdidas es un dato que generalmente da el proveedor del material dieléctrico y este nos va a ayudar a calcular las pérdidas debidas al dieléctrico. La guía de onda está hecha de cobre, por lo tanto su conductividad es de aproximadamente 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro. Entonces, para encontrar los modos de propagación, los primeros 5 modos de propagación, hay que calcular sus frecuencias de corte. Bueno, de videos anteriores recordamos que el transverso eléctrico 1,0 es el modo dominante de todos los modos de propagación, tanto transversos eléctricos como transversos magnéticos, mientras que el transverso magnético 1,1 es el modo dominante de los transversos magnéticos. Ahora bien, el único dato certero que tenemos en cuanto a los modos de propagación en una guía de onda rectangular es este elemento, este dato. Es decir, es el único que tenemos la certeza que es el primero que se va a propagar. Después de este no tenemos la certeza de qué modo se va a propagar, ya que el orden de los siguientes modos va a depender mucho de la relación que tengamos entre las dimensiones de nuestra guía de onda. Entonces, para la solución de este problema,
Vamos a poner todos los datos en unidades MKS, por lo tanto esto vamos a pasarlo a metros, por lo tanto esta equivalencia es de 0.0107 metros y la equivalencia de B es de 0.0043 metros. Ya una vez que tenemos estas medidas, entonces ahora sí procedemos a calcular la frecuencia de corte para cada uno de los datos que tenemos. Entonces, esta fórmula de frecuencia de corte ya la habíamos mencionado anteriormente. A grandes rasgos es Kc entre 2pi raíz de mu por epsilon. Si nosotros ampliamos esta fórmula, sustituimos el valor de Kc y vamos a tomar en cuenta que este factor, si yo recuerdo videos anteriores, vamos a ver que 1 sobre raíz de mu por epsilon en el espacio libre nos va a dar la velocidad de la luz en este medio. Entonces, esta fórmula la vamos a sustituir de la siguiente manera. C entre 2pi raíz de epsilon r. Aquí no vamos a usar el valor de mu r, ya que el ejemplo no nos está dando ningún valor para mu r, por lo tanto lo estamos asimilando que era un valor de 1. Y después sustituimos el valor de Kc, el cual es el valor de la raíz de mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Ahora, sustituyendo los valores que tenemos del problema, simplemente esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 2pi raíz de 2.2, que es el valor de epsilon r que tenemos como dato del problema. El radical lo vamos a dejar tal cual, ya que vamos a estar sustituyendo los valores de m y de n para encontrar los modos dominantes. npi entre b al cuadrado, esto le sacamos raíz. Haciendo una pequeña tablita, vamos a poner los valores de m, de n, de la frecuencia de corte en gigahertz y vamos a asignarle valores aleatorios. En este caso, el único valor que vamos a poner primero pues, es el 1,0, que es el del modo dominante. Luego vamos a poner el 0,1, el 1,1, el 2,0, el 0,2, el 2,1, 1,2 y 2,2. Estos son los que vamos a adoptar como un inicio porque son los valores que tienen la posibilidad de darnos una menor frecuencia de corte, ya que si empezamos a utilizar valores de 3, inherentemente este valor va a ser mucho mayor. Entonces, haciendo la sustitución de cada uno de estos valores en esta fórmula, m y n, en cada uno de estos valores, entonces vamos a calcular directamente los resultados de la frecuencia de corte. Para el caso del modo 1,0 nos va a dar un valor de 9.45 GHz. Para el caso del 0,1 nos va a dar un valor de 23.5 GHz. Del 1,1 de 25.34 GHz. El siguiente de 18.9 GHz. 47.3 GHz, 0,3, perdón, para el 0,2, para el 2,1 de 30.17 GHz, el 1,2 de 47.97 GHz y para el 2,2 de 50.69 GHz. Aquí observamos que el orden no necesariamente sigue el orden ascendente de los índices. Por ejemplo, yo aquí tengo que el valor 2,0
para los índices m igual a 2 y n igual a 0, la frecuencia de corte es de 18.9 GHz, mientras que para el 0,1 es de 23 GHz. Uno podría pensar que si yo estoy utilizando un índice mayor, la frecuencia de corte sería mayor, pero no sucede eso, dado la relación que tenemos en este radical. Por lo tanto, este sería nuestro primer modo, sería el primero. Este sería el segundo. Después tenemos este como tercero. Este sería nuestro cuarto modo. Y acá tendríamos nuestro quinto modo. Entonces, aquí estaríamos propagando primero el transverso eléctrico 1,0. El transverso eléctrico 2,0. Después el transverso eléctrico 0,1. Después estaría el transverso eléctrico 1,1 junto con el transverso magnético 1,1. Y por último tendríamos el transverso eléctrico 2,1 junto con el transverso magnético 2,1. Estos dos modos se propagan exactamente con la misma frecuencia. Hay que recordar que los transversos magnéticos existen siempre y cuando los subíndices sean diferentes de 0, y como es exactamente la misma fórmula para transversos eléctricos y magnéticos, tenemos que estos dos modos se propagan de la misma manera. Estos otros dos modos igual tienen el mismo modo de la frecuencia de propagación, por lo tanto se propagan en el mismo punto. Ahora, el problema nos pide, ya una vez que calculamos los primeros 5 modos de propagación, en este caso pues fueron 7 modos, ya que estos se propagan a la misma frecuencia. Vamos a calcular ahora la atenuación total en la guía de onda. En este caso, la guía de onda está rellena de un material dieléctrico, por lo cual nosotros tenemos que calcular una atenuación total que está compuesta por la atenuación dada por el conductor más la atenuación dada por el dieléctrico. Para esto vamos a necesitar calcular diferentes variables. Una de ellas es el número de onda, que este está dado por omega raíz de mu por epsilon, o también la podemos poner como 2πf raíz de epsilon r entre c. Simplemente estamos manipulando esta fórmula. Esta fórmula nos da exactamente esto que tenemos aquí. Sustituyendo valores, entonces yo tendría 2pi por 10 GHz por 10 a la 9 o 10 a la 10 por la raíz de 2.2, que es el valor de epsilon r, y todo esto dividido por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esto nos va a dar un valor aproximado de 310.649 sobre metro. El siguiente valor que vamos a calcular es el número de onda a la frecuencia de corte, es decir, K subíndice C. En este caso, el problema nos está diciendo que debemos calcular la atenuación a 10 GHz, o es el valor que yo estoy proponiendo. ¿Por qué calculamos a 10 GHz? Porque a 10 GHz sí tenemos modos de propagación. Antes de 9.45 GHz no existe ningún modo de propagación. Por lo tanto, a una frecuencia mayor sí tenemos propagación. En este caso lo estamos haciendo a 10 GHz. Entonces, utilizando ese valor, tenemos que Kc es pi sobre A, ya que estamos utilizando el Kc del modo de propagación dominante. A 10 GHz, como podemos observar acá, solamente se propaga el modo dominante. El siguiente modo se empieza a propagar hasta los 18.9 GHz. Si yo quisiera calcular la atenuación por arriba de eso, tendría que ser un poquito más complicado el cálculo, ya que tendría que involucrar los dos modos de propagación, el de 9.45 y el de 18.9 GHz, por lo cual
Nos conformamos ahorita con calcular solamente para el modo de propagación dominante. Y de hecho, en la práctica lo hacemos para el dominante, puesto que lo que menos queremos en muchas ocasiones es excitar modos de propagación de más alto orden, porque estos pueden afectar la señal que a nosotros nos interese. Entonces, sustituyendo el valor de Kc, que es este valor, que es esta raíz, para el 1, 0, este se elimina porque n vale 0. Aquí sería pi sobre a elevado al cuadrado, raíz, pues simplemente me queda pi sobre a, que es exactamente el valor que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo valores, yo voy a tener 3.1416 entre el valor de a, que es de 0.0107 metros. Y esto es igual a 293.61 sobre metro. Ahora calculamos el valor de beta, y el valor de beta, de acuerdo a las fórmulas que ya habíamos dado, es la raíz de k cuadrada menos kc al cuadrado. Y aquí tenemos, sustituyendo los valores de k y de kc elevados al cuadrado, nos dan valor de 101.471 sobre metro. Si yo hubiera adoptado una frecuencia menor, el valor de k, como podemos observar comparado con kc, hubiera sido menor. Esto es dado que este valor k a una frecuencia menor de los 10 GHz o de los 9.45 GHz que tenemos aquí, no existiría un modo de propagación en la guía de onda. Entonces, este número sería menor que kc y por lo tanto beta me saldría un valor imaginario, y esto ya lo habíamos mencionado, que si este valor llega a darme imaginario, al ser beta la parte imaginaria de la constante de propagación compleja, se haría un número imaginario multiplicado por un número imaginario, me daría un número real. Por lo tanto, esta constante beta se transformaría en una constante de atenuación. Entonces, aquí podemos observar que sí nos da un valor correcto y podemos seguir con la resolución del problema. El siguiente dato que vamos a calcular es la resistencia de superficie. Y esta resistencia de superficie, como hemos visto en las fórmulas, es la raíz de omega mu entre 2 sigma. Aquí hay que recordar que el problema no me da ningún mu r, pero este no es mu r, este es mu. Entonces hay como recordatorio mu, pues es mu 0 por mu r. En este caso mu r va a valer 1. Entonces en la fórmula tengo que utilizar el valor de mu 0. Por lo tanto, esto es igual a 2pi por f, que en este caso son 10 GHz, multiplicado por el valor de mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, entre el valor 2 por el valor de sigma, que habíamos dicho que es la conductividad del cobre, que es de aproximadamente 5.8 por 10 a la 7 Siemens sobre metro. Resolviendo este radical nos da un valor aproximado de 0.0261 ohms. Entonces, ya una vez que tenemos esos datos, procedemos a encontrar los valores de nuestra atenuación dada por el conductor. De acuerdo a las fórmulas que vimos, esta atenuación del conductor es RS entre A al cubo, B, beta, K, eta, y esto multiplicando al valor de 2B, pi cuadrada, más A al cubo, K al cuadrado. Hasta este momento hemos calculado todos los valores necesarios, RS, beta, K, y A y B son los valores de las dimensiones de la guía de onda. El valor que nos falta es el valor de eta. En este caso, eta pues, es la impedancia que existe dentro de nuestra guía de onda, y ese valor hay que recordar que de una forma genérica, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, eta lo calculamos como la raíz de mu entre epsilon. En este caso, nuevamente recordando, no tenemos un valor de mu r, pero sí tenemos un valor de epsilon r. Entonces,
Para simplificar esto, utilizamos esta expresión 377 entre la raíz de epsilon r, donde 377 pues, es la impedancia en espacio libre, y esa impedancia en espacio libre simplemente la estamos dividiendo en el valor de epsilon r, que es el valor de la impedancia, de la permitividad que tiene el relleno de la guía de onda. Sustituyendo los valores que tenemos, entonces yo tendría eta igual a 377 entre la raíz de 2.2, y esto nos da un valor aproximado de 254 ohms. Sustituyendo ahora sí todos estos valores, K, Kc, beta, Rs y el valor de eta en esta expresión, nos dice que la atenuación es aproximadamente de 0.1255 nepers por metro. Hay que recordar que la atenuación la medimos en nepers por metro, donde los nepers dijimos que era una unidad secundaria. Entonces, ahora vamos a calcular la atenuación por el dieléctrico. La atenuación por el dieléctrico, la fórmula la habíamos observado anteriormente y nos dice que es K cuadrada tangente de delta entre el valor 2 por beta. Estos datos ya los tenemos. K es el valor de acá, lo damos al cuadrado. La tangente de delta es el dato que tenemos del problema, que habíamos dicho que es la tangente de pérdidas que nos da el fabricante del dieléctrico. Y la beta que tenemos, que ya habíamos calculado en este segmento. Entonces, sustituyendo los valores y resolviendo la expresión, tenemos que la atenuación por dieléctrico nos da aproximadamente de 0.4755 nepers por metro. Por lo tanto, la atenuación total pues, es la sumatoria de las dos atenuaciones y nos da un valor de 0.6010 nepers por metro. Ahora bien, nosotros queremos, para entender mejor el problema, representar esto en unidades de decibeles, que es una unidad que manejamos con mayor frecuencia que los nepers. Entonces, recordando eso, utilizamos la fórmula menos 20 logaritmo base 10 de la exponencial de menos alfa total. Sustituyendo los valores, yo voy a tener que la atenuación total es de 5.22 decibeles por metro. Entonces, nuestra señal se atenuaría en 1 metro, un poquito más de los 5 decibeles. Y con esto podemos observar la aplicación de las guías de onda. Aparentemente esto sería un problema, pero en la realidad es que las guías de onda, ya sean rectangulares o circulares, que vamos a ver en videos posteriores, son elementos o medios de transmisión de alta frecuencia que introducen muy bajas atenuaciones en comparación con otros tipos de línea de transmisión, como son el cable coaxial, las líneas bifilares, las líneas con placas paralelas, cable UTP, cosas así por el estilo. De hecho, este valor de atenuación, que en apariencia es relativamente grande, está dado más por la atenuación dada por el dieléctrico. Si observamos aquí, la atenuación que se da en el dieléctrico es casi 4 veces mayor que la que se da en un conductor solito. Entonces, si yo hubiera estado utilizando una guía de onda sin relleno, la atenuación se decrementaría considerablemente. La diferencia es que yo, al utilizar un dieléctrico en el interior de la guía de onda, lo que estamos haciendo es reduciendo su frecuencia de operación. Si esta guía de onda no tuviera o no estuviera rellena con un dieléctrico con esta permitividad, vamos a suponer que fuera espacio libre, entonces eliminaríamos este factor y mi frecuencia del modo dominante sería 9.45 multiplicado por la raíz de 2.2. Entonces la frecuencia se incrementaría. Entonces, en conclusión, tener una guía de onda rellena con un dieléctrico me va a permitir bajar la frecuencia de operación de mi guía de onda.
con la desventaja que la atenuación que va a introducir va a ser mayor que la que se tuviera si ésta operaría con espacio libre. Para ver de manera un poquito más gráfica el desempeño de una guía de onda rectangular, estamos utilizando aquí las mismas medidas que en el ejercicio numérico, es decir, una dimensión A de 1.07 centímetros, una dimensión B de 0.43 centímetros y rellena, en este caso pusimos el relleno de un color rojizo, el dieléctrico, con una permitividad de 2.2. Entonces aquí tenemos una guía de onda que tiene esas dimensiones y le pusimos que tuviera una longitud, en este caso, de 50 milímetros, simplemente para mostrar cuál es el desempeño de esta guía de onda. Una vez que se simuló aquí en esta plataforma, aquí tenemos la respuesta o nuestra función de transferencia. En este caso la estamos representando con el parámetro S21. Más adelante vamos a poner la liga que nos explica el comportamiento o la explicación de los parámetros S y la representación que nos da cada uno de ellos. Aquí podemos observar en la guía, en la línea roja, vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se distinga de los límites, que antes de los 9.46 gigas, 9.45 como lo habíamos calculado, que es la frecuencia de corte de los 3 decibeles, tenemos una atenuación muy grande. Por lo tanto, cualquier onda electromagnética que se propague en estas frecuencias antes de los 9.45 GHz se va a atenuar considerablemente. Es decir, no va a existir propagación en el caso de la guía de onda. Pero después de este valor, que es nuestra frecuencia de corte del modo dominante, vamos a tener nosotros propagación. Aquí, en este caso, como es una guía de onda que tiene solamente 50 milímetros, es decir, 5 centímetros de longitud, la atenuación que está introduciendo es muy pequeña, a los casi 10 GHz. En los casi 10 GHz tenemos una atenuación de aproximadamente 0.2 decibeles. Si la guía de onda la hubiéramos simulado con una longitud de 1 metro, aquí obtendríamos la atenuación aproximada de los casi 5 decibeles que obtuvimos en cuestión numérica. No lo hicimos por cuestiones de consumo de memoria de la computadora, porque nos llevaría un poquito más diseñarla. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de la guía de onda cuando tenemos una frecuencia que se propaga a una frecuencia mayor de la del modo dominante y a una frecuencia menor? Para eso calculamos los modos a una frecuencia diferente. En este caso tenemos una señal que se está propagando a una frecuencia de 12 GHz. Lo que podemos hacer aquí es animar un poquito la gráfica para que se vea la propagación dentro de nuestra guía de onda. Entonces, esta señal, repetimos, está trabajando a 12 GHz. Entonces, 12 GHz claramente es superior a la frecuencia de corte del modo dominante, por lo cual vamos a tener una propagación sin ningún problema. Pero, ¿qué va a pasar si en vez de tener una señal por arriba del modo dominante, la tuviéramos por debajo? Tendríamos esta señal. Para eso, antes de continuar, vamos a quitarle a la visibilidad, que es la visibilidad a 12 GHz, y vamos a animarla a una frecuencia menor. En este caso la pusimos de 7 GHz. Entonces, como podemos observar aquí, la onda electromagnética entra en nuestro puerto, para la redundancia, nuestro puerto de entrada, se propaga algunos milímetros y se atenúa completamente. Ya no llega a la salida en el puerto 2. Por lo tanto, este modo excitado a una frecuencia mucho menor a la del modo dominante se va a atenuar casi inmediatamente una vez que entre a nuestra guía de onda. Entonces no va a existir propagación. En conclusión, la frecuencia de corte del modo dominante nos va a dar el límite entre las señales que se van a propagar por arriba de esta frecuencia y las señales que se van a atenuar por debajo de esta frecuencia. Bien, ahora vamos a empezar con el análisis de una guía de onda rectangular
como base. Esta es una guía de onda que está acá, está de color azul. Es como un tubo cuadrado, vacío por adentro. Entonces la idea es que lo vamos a conectar con una fuente y vamos a observar que funciona, a qué frecuencias funciona. Pero qué frecuencias pondría uno en el generador de funciones. En el generador de señales sería en alta frecuencia. ¿Pero por qué? ¿Y qué veríamos? Aquí está, por ejemplo, un analizador de potencia, un sensor de potencia. Nosotros vamos a ver pues, más opciones aquí en la simulación. Pero lo que estamos analizando es este tubito. Este tubo que no funciona a cualquier frecuencia. Entonces vamos a empezar a analizarlo. Para esto, en tu teoría, más o menos tendrás que ver esto. Y si no, pues aquí te lo estoy mostrando lo básico que debes de saber porque estamos nada más en la parte práctica. Entonces las guías de onda funcionan generalmente en las frecuencias altas y su mejor transmisión se encuentra en el modo dominante TE10. Esta es la generalización de cómo encontrar la frecuencia. El M y el N son para los modos. Si M es igual a 1 y N es igual a 0, no reducimos a esta frecuencia, que es la que nos interesa por el momento. Tú, el mu y el épsilon, pues son dependiendo de los materiales, es que calculas tú la frecuencia de la onda. Si dejamos en el aire mu igual a 1 y épsilon igual a 1 y nada más dada la A, pues vamos a encontrar la frecuencia. Para la longitud de onda de la guía de onda específicamente, pues también depende del material. Aquí vamos a estar trabajando a 10 GHz con su lambda calculada de velocidad de la luz entre el lambda para la frecuencia de 10 GHz. ¿Pero por qué? ¿De dónde salió esta información? Bueno, entonces, pues las guías de onda ya están estudiadas en muchas partes. Ya tienen datos, informes. Por ejemplo, aquí, en el libro que está en el internet, que se llama Microwave Engineering, de David Posar, esta información hasta atrás, por ejemplo, es la edición cuarta, la cuarta edición. Te vas hasta atrás, por ejemplo, aquí tengo las páginas 720, quizás sea 740, ya checarás, pero es el apéndice 1. Dice los datos de la guía de onda rectangular estándar. Entonces, pues ya está calculado y ya saben a qué frecuencia funciona cada guía de onda. Yo lo que hice fue llegar al laboratorio y medir la guía de onda medir la guía de onda y encontré datos, por ejemplo, 22 y 10. Aquí está, por ejemplo, yo lo busqué. En la información que nos dan, aquí, nos dice inside y outside. Entonces, el inside es la boca interna y outside la boca externa del tubo cuadrado. O sea, tiene un grosor determinado. Y nos dice la banda. Yo lo busqué aquí con calma. Verifiqué datos en dónde estaba y ya le encontré. Las pulgadas son afuera y entre paréntesis son las de centímetros. Entonces, pues yo medí centímetros. Bueno, medí milímetros, pero bueno, lo pasé a centímetros y eran 22.86 milímetros y 10.16 milímetros. Y bueno, aquí está, ya lo encontré. Y deduzco que este tipo de guía de onda que tenía yo en mi mano y que la medí, es una que trabaja a la banda X. Entonces tú tendrás que verificar, ya cuando te digan banda X, ya más o menos dirás, pues sí, es esta talla. Pero esta banda X, que también es designada como WR90, te dice aquí en sus informes que tienen una recomendación de frecuencia, un rango donde trabaja bien, recomendado de frecuencias. Te dice la frecuencia de corte, el TE10, la designación, las dimensiones inside y las dimensiones outside, y la banda, obvio. Entonces, dado eso, pues aquí ya le saco más grande para que lo puedas observar, esta banda X, que es la que estamos trabajando en este momento, y te dice que la frecuencia recomendada es entre 820 y 12.2, pero además la frecuencia de corte. Entonces dice, bueno, ¿cómo la frecuencia de corte está aquí, pero la recomendada está más hacia adelante? Entonces, la frecuencia de corte es a partir de donde empieza a funcionar, pero obvio que puede haber fluctuaciones, depende. Entonces, la estabilización, lo mejor sería que lo empieces a trabajar tú lo que estás haciendo de la frecuencia de entre 8.20 y 12.4 GHz. El inside
debe de ser de 22.86 milímetros por 10.16 milímetros y el outside de 25.40 milímetros a 12.70 milímetros. Está en centímetros esto. Entonces te debe de quedar así. Entonces ya sabemos que las guías de onda funcionan a frecuencias altas. Si quisieras trabajar una frecuencia baja, pues tendrías que hacer una boca muy grande para que funcionara a la frecuencia que estás buscando. Entonces, pues no es factible. Bueno, entonces, de aquí deducimos la frecuencia central. ¿De dónde? Pues el rango de 8.20 menos, de 12.4 menos 8.20, ¿cuánto te da? Más o menos, le sacas la mitad, entonces más o menos te da en 10 punto y pico. Entonces, finalmente, la frecuencia central sería 10 GHz. Su lambda, pues sería velocidad de la luz entre frecuencia, te da 30 milímetros. Ya tenemos, pues, el espacio, el inside y el outside, ya lo tenemos aquí anotados. Mi caja interna, que la voy a hacer en CST, y la caja externa ya están listas. Entonces vamos a empezar a hacerlo en CST. En CST ya lo vimos en videos anteriores. Te pido que abras el CST, escojas Create Project Template, escojas Microwave RF and Optical, después Antenas, después WaveGit, después Dominio en el tiempo, después va a aparecer unidades y escoges milímetros y gigahertz. Enseguida, setting, pones frecuencia mínima, como estamos hablando de la frecuencia central de 10, entonces frecuencia mínima de 5, frecuencia máxima de 15. Escoges los monitores que se palomen el campo E y el campo eléctrico y el campo magnético. Y ya. A partir de ahí aparece el finish. Si no comprendes esta información es porque no hiciste los videos anteriores. Yo te sugiero que para que lleguemos a este momento tienes que hacer los videos anteriores para comprender más o menos que estemos al mismo nivel de conocimientos. Entonces, le puedes poner pausa, haces los videos anteriores, aunque creas que digas que no te sirven, sí te sirven, porque estoy explicando cómo funciona el CST, te estoy explicando cómo se borran archivos, entonces es importante que lo hagas. Bueno, entonces, para esta situación, nosotros ya ponemos finish y ya estamos empezando a trabajar. Está la información acá ya lista, bueno, sin parámetros, pero ya lista para trabajar. Entonces, las condiciones de fondo, cuando tú pusiste antenas, pues es normal. Son tipo normal, o sea, un epsilon igual a 1 y mu igual a 1, o sea, no se va a modificar. Ese ya queda. Si quieres, puedes verlas. Las condiciones de borde también puedes verlas. Están en Open, pero no las vas a modificar porque guía de onda pues va a ser metálica. Entonces, no va a pasar nada hacia afuera. Y el brick, pues ya tenemos los datos de A y B, no son 15, sino que son los datos que acabamos de calcular. No son iguales. Ok. El largo, pues sería de 30 milímetros y no va a ser vacío. Va a ser uno PEC y el otro vacío. Bueno, entonces vamos a empezar con la información. Primero hay que llenar, como siempre, la lista de parámetros. Entonces te ubicas en tu CST, te vas a la parte de abajo donde dice Parameter List y empiezas a escribir. Obvio que no lo alcanzas a ver acá, te lo voy a poner acá más arriba para que lo alcances a ver. Entonces la lista de parámetros que tienes que meter en name, seleccionas y escribes ahí. Aparece la expresión, escribes 22.86. Esta información la estamos sacando de los datos del POSAR, inside y outside, ¿sí? Entonces, para que yo lo diferencie, al inside le puse AI y BI y al outside le puse AO y BO. ¿Sí? Checa que estén los datos exactamente, 22.86, 10.16, 25.40, 12.70 y el largo 30. Después aumentaremos el largo si queremos 3 veces la onda por 3. Bien, entonces vamos a empezar a meter el primer guía de onda metálica, la guía de onda metálica la externa, o sea, outside. Entonces nos vamos a Modeling, escogemos el cubo, le damos Enter, apretamos Escape para que aparezca la ventana de diálogo vacía. Empezamos a llenarlo con los datos. ¿Qué datos van a ser? El nombre y el componente siempre le pongo lo mismo, outside. X va a ser A y Y va a ser B. Entonces, como estamos trabajando con el outside, es A0.
Entonces recuérdate que el signo siempre se equivocan ustedes algunos, que ponen dejan el mismo signo positivo acá, o los dos negativos y les da error, no se ve las cosas. Entonces recuerda que es uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo. Sería menos A medios a medios, menos B medios a B medios, pero como estamos con el outside es menos A o medios, A o medios, de menos B o medios a B o medios. Y la Z pues va a ser de 0 a un largo determinado, multiplicado por 3 para que sea un poquito más anchito, más largo. Es muy importante que te fijes que no le vayas a poner OK nunca primero el preview, pero el material tiene que estar en PEC. Porque puede ser cobre, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar en PEC. Y si te equivocas en el material no se puede corregir, tienes que irte a History List a corregirlo. Entonces esperemos que no te equivoques y que pongas PEC. Le pones preview y se debe de ver, más o menos. Si ya está bien, entonces pues ya le pones OK. Acuérdate que primero el preview, ya que se vea lo que estamos esperando, entonces ya le pones OK. Si ya le pusiste OK, se llena. En el preview nada más se ve los alambritos. Y ya cuando le pones OK, pues ya está lleno, completamente como una barra metálica llena. Pero pues para nuestra guía de onda la queremos hueca, con un grosor determinado. Entonces vamos con el siguiente brick. Nos vamos a Modeling, escogemos el brick, Escape, aparece la caja de diálogo vacía y hay que empezar a meter los datos. ¿Cuáles son los datos? El nombre y el componente se va a llamar Inside. Y las variables, vamos a utilizar las variables que están adentro de aquí, AI y B0. Si te dice que no reconoce, pues es porque se te olvidó en los parámetros. Entonces, recuerda de hacerlo exactamente como está aquí. Ya que te salga, entonces creas otro sistema con lo que a ti creas que consideras que seas más rápido, bla, bla, bla. Pero en general, si no sigues lo mismo que estamos haciendo aquí y te da errores en la salida, es como perder el tiempo, porque primero hay que aprender por imitación y ya después avanzar con calma. Entonces recuerda signos negativos, positivos, negativos, positivos. Y ahora como es inside, la es AI. Entonces sería menos AI medios a AI medios. Menos BI medios a BI medios positivos. Y de 0 al largo por 3. El material es muy importante. Recuerda, si te equivocas, hay que irte a History List. Entonces esperemos que no te equivoques. El material hay que ponerle vacuum, vacío. Pones preview y lo que se va a hacer es que este es el grosor. Está adentro. No se ve, pero es todo, la talla completa. Interno. Y como está interno adentro del mismo material anterior, te va a decir al momento que tú pongas OK, ya que este es el previo, ¿no? Entonces, al momento que pongas OK, el sistema te va a preguntar, bueno, pero estás encima del otro material que quieres hacer con él. Vamos a ver. Cuando le das OK, te aparece esta información, caja de diálogo, automáticamente. Yo no la busqué en ninguna parte. Esta te aparece automáticamente cuando le pusiste OK. Cuando le pusiste OK, estábamos en el segundo brick, que se llama Inside, y estaba el Outside antes. Entonces, como estamos uno encima de otro, te va a preguntar, ¿qué quieres hacer con él? Y que aquí no lo alcanzas a ver, pero te lo voy a poner acá. Entonces, lo que aparece es esto, que dice, la nueva forma Inside de vacío está intersectándose con la antigua forma Outside de tipo PEC. ¿Qué quieres hacer con él? Aquí por default te aparece none. Entonces lo que vas a hacer es que en vez de none le vas a poner cortar, cut away. Es lo único que vas a moverle. En vez de none le pones cut y le pones OK. Al momento que le pones OK, se recorta. Vamos a verificar que realmente se recortó. Te vas al view y escoges rotate. Te empiezas a mover con el mouse, empieza a mover, se empieza a rotar. Y alcanzas a ver, aquí como yo lo puse en la vista que está acá, que sí, ya está recortado, está totalmente vacío de un lado al otro. ¿Qué es lo que requerimos? Si no te funcionó, tienes que volver a repetirlo. Es más fácil volver a repetirlo. Sería muy rápido, este sistemita es muy rápido de hacerlo. Bien, entonces vamos a observar el comportamiento. Ya estamos listos con nuestra guía de onda. Este pedacito nada más de acá. Ahora vamos a ponerle la fuente. ¿Sí? Y vamos a observar. Entonces fíjate que requerimos dos puertos, uno para la fuente y otro para observar. Bueno, entonces me muevo, roto, y lo que quiero es que el puerto de acá, donde está este fondo de grid,
De este lado voy a poner el puerto 1 y de este lado voy a poner el puerto 2. Entonces me voy a mover con el View, Rotate. Me estoy moviendo para alcanzar a ver la cara de aquel lado. Y seleccionarla. Entonces me voy moviendo. Y hago un zoom. Selecciono este cuadrito para que yo alcance a ver la cara y seleccionarla. Entonces ahora sí vamos a seleccionar la cara con Pick Face. Ya que selecciones la cara, pues hay que ponerle la fuente, pero primero nos piden seleccionar cara. Entonces para seleccionar cara me voy a Modeling, Pick, y escojo Pick Face. Eso, puedes ahorrártela oprimiendo la tecla F, pero bueno, si no, por el momento pues ya estamos acá. Seleccionas Pick Face y seleccionas el lugar. Fíjate que si seleccionas con el mouse arriba se pone rojo, o si seleccionas acá se pone rojo, o si seleccionas acá se pone rojo, pero yo lo que quiero que se ponga rojo es nada más la orilla. Entonces seleccionas adentro de la orilla de la boca, que se vea esto rojo. Ya que se vio, entonces eso es lo que queremos. Para que se fije esa selección hay que darle doble clic. Das doble clic y aparecen puntitos. Si ya aparecen puntitos, significa que ya está seleccionada y no se va a mover. Entonces ya vamos a empezar a poder asignarle la fuente. Para asignarle la fuente, pues nos vamos a simulación, y escogemos el icono Waygit Port. Le das clic y se va a abrir en la caja de diálogo. Te va a aparecer acá. Todo va bien. Si no te aparece, pues está mal, ¿no? Entonces se aparece automáticamente. Dice, ¿esta es la que quieres donde le pongamos la fuente? Sí, es la que quiero. Entonces aprietas OK. Y se pone oscuro y te dice que este es el puerto número 1. Chécalo en el árbol de navegación. Te vas a Port y aparece puerto 1. Si aparece puerto 2, puerto 3, puerto 4, borra todos. Te vas a History List. Nada más debe de ser puerto 1. No te equivocas. Enseguida vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la cara de este lado. Entonces te mueves, rotas, y ahora vemos la cara de este lado. ¿Dónde está acá? Mira. La cara de este lado, y a este le vamos a poner el puerto 1. Con lo mismo, ahorita ya no lo voy a hacer, lo tienes que hacer tú. Entonces recuerden que no nada más por ver aprendes. Tienes que irlo haciendo. Y ahorita vas a corroborar que lo que acabo de explicarte y lo hiciste conmigo, lo entendiste. Pero si no lo hiciste conmigo, es obvio que no vas a saber ni qué pasó ni cómo. Entonces, necesito que lo vayas haciendo. Si no lo hiciste desde el inicio, pues hazlo desde el inicio. Acá, ahora te pido que pongas la fuente. ¿Qué tienes que hacer? Primero te vas a Pick Face, seleccionas, doble clic, se pone, luego te vas a Waygit, seleccionas, le dices OK y ya aparece obscurito. Entonces ya tenemos el puerto 2, debe ser el puerto 2. Te vas al árbol de navegación y aparece puerto 1 y puerto 2. Si aparece otro puerto, pues hay que borrarlo. Entonces aquí te estoy pidiendo que lo hagas automáticamente tú. Te espero que lo hagas, pon pausa. Y ya que lleguemos acá, pues continuamos. Si ya lo tienes, entonces pues ya no nos queda más que correrlo. ¿Dónde corremos? En Simulación Setup Solver. Le das clic a Setup Solver y nada más Start. Si se te pasara las células, pues te vas a Global Properties y reduce las células, como ya lo vimos en videos anteriores. Es importante que los hayas visto. Pero si no, pues no va a pasar nada, todo va bien. Entonces, pues ya nada más Start y empezamos a ver los resultados. Verifica que no haya tenido errores. Si tuvo errores, lo que te recomiendo, si dice que se paró, stop it. Entonces, vuelve a hacer desde el inicio. Todo desde el inicio, si algo te falló, cuando estuviste ahorita aprendiendo con calma y se te olvidó X, se te olvidó Y, luego no funciona muy bien con tantos errores que cometiste. Entonces lo vuelves a empezar desde el inicio, le cambias de nombre con otro nombre determinado y ya. Bueno, entonces aquí dice que todo se calculó exitosamente. Entonces vamos bien. Vamos a ver los resultados. En el árbol de navegación te vas a la parte que dice 2D, 3D Result. Campo eléctrico, pues ahí tenemos varias opciones. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados?
Pues aquí se utilizó el estándar de la banda X, designación WR90, con los datos siguientes. Esos resultados que están aquí, pues fíjate que aquí los tenemos. Corrimos ya por ejemplo, fue en los puertos. Chequé el puerto eléctrico, el puerto magnético, pero no te lo muestro para que lo veas tú con calma. Chequé, aquí está el puerto magnético, pero aparte fíjate que a un ladito de esta información dice la frecuencia de corte 6.55. Dices, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué me lo dice, no? Si checas tus datos de teoría, la frecuencia de corte a 6.557, chequemos, 6.558, bueno, pues casi, ¿no? ¿Y esto dónde lo ves además? ¿En qué parte lo ves? ¿Dónde podemos checar eso? Bueno, en la teoría te dice que a partir del 6.55 empieza a funcionar más o menos bien. Vamos a ver. Entonces, el resultado está en S21. ¿Sí? ¿Te acuerdas dónde está S21? Está en 1D Result. Te vas a 1D Result, parámetros S, y ahí está el S11 y el S21. Entonces, en el S21, que en este caso va a ser la interpretación, si pasó o no, si se está atenuando, si está pasando la señal y no se atenuó, debe ser 0. Esto significa que si está pasando la señal es a partir de aquí. En todo esto, pues no está pasando la señal. Fíjate que la frecuencia de corte, como notas, fíjate, es una pendiente. Entonces, por eso esta frecuencia de corte no se utiliza porque apenas está empezando a funcionar. Y por eso se recomienda entre 8 y 12.4. Fíjate que aquí nos da más espacio, pero depende también del material o cómo lo hayas hecho. Entonces, bueno, la recomendación es acá, de 8.20 a 12.4. Y está funcionando muy bien, está transmitiendo muy bien. Bueno, entonces, dices tú, bueno, y entonces, ¿qué está pasando aquí en 5? Dice que no está funcionando. Pues investígalo, porque aquí metimos, ¿te acuerdas los datos? Fue de 5 a 15. Aquí está de 5 a 15. Entonces, aquí no está funcionando. ¿Cómo lo investigamos? ¿Cómo investigamos que? Bueno, aquí ya, este es un resultado que nos dice que no está funcionando. Debería de ser 0. Pero nos vamos a los campos eléctricos a 5. Escogemos 5, no 10 ni 15. Escogemos 5. Y nos vamos a animar el campo. Clic. Y te das cuenta que pasa muy poquito, casi nada. Y se está deteniendo nada más un poquito. Tendrás que verlo animado. Aquí no lo veo animado a propósito para que tú lo puedas ver. Entonces, sí, realmente no está pasando ya la información, no está pasando toda la información de la onda, no está pasando de un puerto al otro puerto, no está pasando. Bueno, entonces los ejercicios que nos quedarían, excepto de los que diga tu profesor, sería realiza una guía de onda que funcione para una de las bandas, ya sea Q, U, V o E. Investiga los datos en el libro de Pose. Tienes que decirme entonces cuál fue la banda escogida, excepto que tu profesor te diga, esta es la que te toca, ¿ok? Enseguida tienes que decirme, dado esa banda que escogiste, cuál es la frecuencia de corte, cuál es la frecuencia central, cuáles son los datos inside y outside en milímetros, no los copies en centímetros, en milímetros. Enseguida simula en CST exitosamente con captura de pantalla donde se vea que sí funcionó exactamente, fue exitosamente todo y lo calculó perfecto, esa captura de pantalla con la guía de onda que se ve ahí. Y la vas a llamar, la vas a guardar, este archivo lo vas a guardar como guía de onda sin espacios y con tus iniciales, ¿sí? FCH o lo que sea, guía de onda FCH. Bueno, que esté exitosamente corrido y ya la captura de pantalla se debe ver eso. Enseguida checa los resultados y los comparas con los datos del POSAR, que se vean una captura de los datos del POSAR, específicamente nada más el pedazo, con un dato determinado, como yo lo hice acá. Capturas pantallas y escribes la interpretación. ¿Por qué crees que está funcionando y que se puede comparar esos datos con lo que están en las gráficas que estás mostrando? Muestra una frecuencia a la que funciona, a la que transmite la señal,
y muestra otra función a la que no funciona, a la que no transmite en los campos eléctricos animados, con una captura de pantalla. Pues eso sería todo de esta parte. Gracias. Bien, listo, chicos. ¿Tanto había por ahí? Ya se durmieron. Ya se fueron. Sí, aquí estaba. Ya. Bueno, ahí era una recopilación del trabajo que hicieron la semana anterior y también un poco con nueva información. Esta información les voy a subir el día de mañana al aula virtual para que puedan tener. Sí, entonces listo, chicos, nos vemos, por favor. De pronto alguien llegó atrasado y no estaba en la lista. Yo, Inge, disculpe. ¿Yo? ¿Quién es yo? Kevin Vaca. Kevin Vaca. Listo. ¿Alguien más? Mateo Llerena dijo que tenía problemas de internet, Inge. Ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Quién más estaba? Marlon. De pronto. ¿Llegó? Marlon, no. Rubén. Ya. Listo, chicos. Entonces se les agradece y nos vemos, por favor, el día jueves a las 7. Y continuamos, ¿ya? Para adelantar un poco, de pronto la siguiente semana ya retornamos y para que se dediquen a hacer el proyecto. Listo, chicos. Cuídense.